este sexto programa de Más Cerca queremos hacerle llegar a través del mismo el conocimiento de cuántos tipos de donación de órganos hay, porque muchas veces la gente se confunde y se pregunta y dice ¿por qué algunos pueden donar sus órganos y otros no? ¿Por qué hay algunos que tienen que ser familiares para donar los órganos y otros no, tienen que hacer una presentación judicial? Entonces ese tema lo voy a abordar como para que ustedes lo entiendan. Dos tipos de donaciones pueden ser de respecto a órganos y tejidos: donantes vivos relacionados hasta cuarto grado de consanguinidad y donantes cadavéricos. ¿Qué significa donantes vivos relacionados? Cuando tenemos en nuestras familias o en el grupo de amigos un paciente que está en diálisis por una insuficiencia renal crónica terminal, o sea que no le funcionan los riñones, razón por la cual la única manera de seguir viviendo es someterse a esta máquina de diálisis, donde la persona sí o sí, cada 2 días, de acuerdo a la programación y a su patología, los centros de diálisis tienen con ella, realizan esa diálisis para desintoxicar al organismo a través de lo que se llama diálisis. Entonces, de ese grupo de familias o de amigos puede surgir un donante. Si surge de la familia hasta cuarto grado de consanguinidad, el equipo de trasplante que ve a esa persona que está en diálisis y que por supuesto está anotado en lista de espera, tienen la posibilidad de hacer un donante vivo relacionado. ¿Por qué? Porque estuvo mucho tiempo en lista de espera, no hay operativos que puedan ofrecerle un donante cadavérico y esa persona hace de que día a día su calidad de vida desmejore y su salud desmejore, razón por la cual se busca esta inserción del donante vivo relacionado para que sea trasplantado. Entonces, hasta cuarto grado de consanguinidad simplemente se requiere el estudio, por supuesto, de histocompatibilidad del donante receptor, y de ser factible se trasplanta. Esa es una figura: donante vivo relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad. Pero si en la familia hay un amigo que no tiene ningún parentesco sanguíneo, digamos, con esa persona que está en lista de espera y quiere donar un riñón, ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer una presentación judicial. No se puede a través de una amistad decir yo te dono mi riñón y aceptar, y no, bajo ningún punto de vista. Se tiene que hacer una presentación judicial para que uno de los riñones de ese donante sea trasplantado a esa persona que tanto lo requiere. Y esa presentación judicial se puede, satisfacer, el requerimiento a través de un estudio que hacen los abogados y el juez determinar si efectivamente puede ser donante o no, y se lleva a cabo una cirugía. Eso es donante vivo no relacionado. Segunda figura. Y la tercera figura es el donante cadavérico. El donante cadavérico, donde a través de una manifestación voluntaria de donar órganos, esa persona sufre un accidente o un daño cerebral que lo lleve a la muerte misma, hace de que esa persona esté en condiciones de ser de un potencial donante, de pasar de un potencial donante a un donante real y efectivo. Y esa figura es la que vamos a abordar en el día de hoy con el doctor Huanca, de cómo se lleva a cabo un operativo, cuál es la planificación del mismo, y que no son pasos improvisados. Es la herramienta válida que tenemos como para demostrar a la gente que cuando una persona que es donante voluntario de órganos llega al hospital, los del CUCAI estamos al acecho para sacarle los órganos. Bajo ningún punto de vista se requieren estudios, se requiere la participación de muchísima gente que trabaja en un operativo. Y les doy un ejemplo: para hacer una ablación de córneas, por ejemplo, en una persona que ya ha fallecido, el único tejido que puede demorar hasta 6 horas para hacer la ablación de córneas, se requiere la participación
de los enfermeros o de los médicos o del servicio que se diagnosticó la muerte, ya son una o dos personas. Se requiere participación del camillero que transporte ese cadáver a la morgue. Se requiere la participación de los morgueros, donde pueden haber 2 o 3 y ya tenemos 5 personas. Se requiere la autorización de la familia a través de un acta firmada, que pueden ser 2, 3, 4 o más familiares de esa persona que está en la morgue. Se requiere de quien hace la entrevista familiar, ya llevamos casi 10, se requiere del oftalmólogo y se requiere hasta de la policía, porque nosotros tenemos que dar aviso, o la familia da aviso de lo que pasa en la morgue y la policía está enterada de quiénes son los que entran y salen a la morgue de acuerdo a unas actas para saber quién es la persona que ha fallecido, que no es un NN, y si es un NN tiene participación judicial. Y se imaginan ustedes, son no menos de 20 personas que trabajan para una ablación de córneas en una persona fallecida. ¿Se imaginan lo que es en un operativo? Esas 20 personas se duplican, triplican y algunas veces pasan hasta las 100 personas que pueden participar, porque ustedes van a ver que en un acto de donación de órganos, la Guardia Médica Operativa nomás, y que todos están sabiendo qué es lo que pasa en las distintas jurisdicciones del país, no son más de 15, todas tienen conocimiento. Para la distribución, los equipos de trasplante, que vienen otras 5 personas, pero que en el lugar donde va a ser operado hay otras 5 más, fácil. La gente que transporta, los pilotos, la aviación civil, por ejemplo, nosotros tenemos que dar aviso a las torres de control. O sea que superan con creces las 100 o 200 personas que participan en un operativo, y que deje de pensar la gente de que quien es donante voluntario entra al hospital y se le saca los órganos, bajo ningún punto de vista así. Quienes opinan así es porque no tienen conocimiento, y este programa Más Cerca es justamente para eso, para que estando más cerca aprendamos a que hay cosas importantes para tratar, como es la muerte, y que la tomemos como parte de la vida. Es una manera de hacer un bien, porque a través de esa persona fallecida, 7, 8 o más personas pueden beneficiarse y tener una mejor calidad de vida en el caso del riñón, por ejemplo, o salvar la vida en el caso de una emergencia donde si no se trasplanta de un corazón en 24 o 48 horas esa persona muere. Eso salva vidas, o una insuficiencia hepática terminal que también esté en emergencia, y que a través de la donación de un hígado se pueden salvar la vida de otras personas. Muchas gracias. Claro que podemos almorzar en mi casa. No, yo ya compré casi todo. Bueno, está bien. ¿Quieres ayudar? Bueno, trae tú el hígado. Chao. Aló, señor Oscar. ¿Usted me podría traer un riñón? Es para salvarle la vida a mi hermano. Él necesita un trasplante. El programa Más Cerca se había referido hace un rato a lo que son las distintas formas, digamos, de donación de órganos. Habíamos hablado de la donación con donante vivo relacionado, que es con familiar hasta 4º grado de consanguinidad, y del donante cadavérico. Para referirnos a este tema de la donación cadavérica de órganos y tejidos, lo tenemos al doctor Octavio Huanca, que se desempeña hace bastante tiempo con nosotros en relación a lo que es la parte médica de un procedimiento que va desde la donación de órganos al trasplante de los mismos. Él tiene una experiencia en todo lo que es cuidados intensivos, son los que trabajan prácticamente en el lugar donde afloran la mayor cantidad de donantes cadavéricos, ya que desde las terapias intensivas de nuestra provincia surgen las denuncias, y a través de las denuncias el CUCAI se hace presente para evaluar si efectivamente ese potencial donante se certifica a través de la muerte cerebral para que se convierta en un donante real. Doctor Octavio Huanca, ¿cómo te va?
Es una tarea un poco rara esta que estamos haciendo, de entrevistado a entrevistador, cuando no cumplimos esa función, pero yo creo que el mensaje es que la gente tenga una idea a través de tus palabras mucho más clara en cuanto a que no hay tabúes, aunque hay miedos, en que no hay personas distintas que vienen de otro lado a ablacionar los órganos, y quería que nos expliques en una síntesis de lo que es tan larga la temática, cuál es el rol, digamos, que te cabe emprender en esta difícil tarea y cómo se lleva a cabo. Bueno, agradecerte por las palabras y esta importante charla que podemos tener con la gente, principalmente brindarle el conocimiento para saber cómo se trabaja y cómo nosotros llegamos al diagnóstico de la muerte cerebral. Nosotros hay una serie de pasos que son obligatorios cumplir y están estipulados bajo un protocolo de muerte cerebral que está a disposición, digamos, ejecutado y está hecho una ley comandado por el INCUCAI. Estos pasos, y para que la gente pueda saber, siempre vamos a trabajar con una persona que tiene un daño cerebral demostrado por una tomografía y por los antecedentes que presenta la persona y que nos dicen que la persona ha fallecido. Eso significa que la persona está muerta, o sea que no trabajamos con personas que tienen algún tipo de actividad cerebral donde el cerebro tiene un funcionamiento. Es decir, primer paso es demostrar de que el cerebro no tiene vida, y para eso se hace una serie de pruebas neurológicas que son exámenes de reflejos, de pupila, el test de apnea, un test de respuesta motora, donde la persona se puede determinar que clínicamente no hay respuesta neurológica, y a ese examen clínico se le hace un método confirmatorio. En Salta utilizamos el electroencefalograma, pero se sabe que existen otros métodos para confirmar la muerte cerebral, como por ejemplo un ecodoppler, una arteriografía o potenciales evocales. Es decir, que al examen clínico se le agrega un examen complementario diagnóstico, siempre con una demostración de por qué esa persona ha llegado a tal situación. Ejemplo, traumas de cráneo, herida de arma de fuego, hemorragia cerebral, infarto cerebral, que se presentan en la población, desde jóvenes hasta mayores. Perfecto. Lo que significa que cualquier persona que entra al hospital y que es un potencial donante, esto es como una pregunta como para ir sacando los miedos y tabúes que existen respecto a lo que es la donación y el trasplante de órganos. O sea, si una persona es donante voluntario de órganos y por X motivo, como lo que mencionaste, ingresa en una terapia intensiva, ¿inmediatamente se le sacan los órganos o hay un procedimiento donde hay que hacer estudios? Porque ese es uno de los temores. No te hagas donante porque apenas llegues al hospital te van a sacar los órganos. Esa es la pregunta que te hace el común denominador de la gente. Claro. La respuesta a eso es, primero, cuando una persona ha ingresado a la terapia intensiva, tiene que tener un diagnóstico, el motivo por qué ingresó. Si esa persona en vida manifestó ser donante y la persona tiene un daño cerebral que es irreversible, nosotros tenemos que cumplir los pasos para llegar al diagnóstico de la muerte cerebral. Y una vez cumplidos esos pasos y hacer el estudio de confirmación, en este caso el electroencefalograma, igual nosotros tenemos que comunicar todo esto a la familia. Nunca vamos a sacar, digamos, los órganos a una persona, primero que no estemos convencidos que tenga muerte cerebral, y tampoco sin darle conocimiento a la familia. ¿Muerte cerebral es lo mismo que la muerte que se habla cuando ya está en la morgue? Exactamente. Nosotros, para simplificar, la muerte es una sola, no hay distintos tipos de muerte. La muerte
en el avance del conocimiento médico se sabe que las personas que han llegado a determinar que el cerebro no funciona, que no tiene vida, en realidad van a pasar unas pocas horas donde hay un estado de automatismo, donde hay un respirador, hay drogas que mantienen cierta temperatura y presión transitoria, que es el momento que puede llegar a ser útil de un órgano salvar la vida de una persona, digamos que esa es la única finalidad cuando un cerebro dejó de funcionar. Está la muerte por parada cardíaca, que no quiero complejizar, pero es cuando la persona en la calle paró el corazón y quedó, por decirte, sin ningún tipo de actividad. En cambio en el cerebro hay cierto automatismo y hay ciertas drogas dando vueltas que se usan para el manejo del daño cerebral, que en el transcurso de los próximos minutos, horas, hay un deceso. Si la persona está fallecida, se entrega, prácticamente se entrega el cadáver si la persona no es donante, y si es donante existe la posibilidad de ese periodo de nosotros tenemos horas de observación y hay un acuerdo de la persona que ha manifestado en vida ser donante, hacer los estudios, porque también está la persona que dice ser donante, pero de pronto padece una enfermedad contagiosa. Entonces, una vez diagnosticado la muerte y hablado con la familia, se hacen los estudios de la persona fallecida para saber si no tiene una enfermedad que transmita al receptor. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo puede llevar, llevar a cabo, valga la redundancia, esos estudios? O sea, el ingreso se hace en terapia intensiva, se trabajan los médicos terapistas primero para salvar la vida de ese paciente. Totalmente. Recién cuando está ante un diagnóstico presuntivo de muerte se hacen estos estudios complementarios para diagnosticarlo. Pero ¿cuánto tiempo puede llevar, por ejemplo, hacer esto que decías? Si ese donante puede tener una enfermedad que de pronto en el pronóstico del trasplantado sea malo, ¿cuánto calculas que es lo mínimo que pase desde hacer esos estudios hasta certificar la muerte? Es decir, que una vez que nosotros, como vos bien dices, toda persona que ingresa a unidad de terapia intensiva, porque estas personas ingresan a unidad de terapia intensiva, el proceso del médico de terapista es salvarle la vida. Cuando la cosa evolucionó mal y la persona tiene los criterios clínicos de muerte cerebral y confirmatorio, se hacen los estudios serológicos para ver si es viable o no esa persona que ha fallecido, los órganos son viables o no. Y los estudios de análisis de sangre y todo nos van a llevar aproximadamente entre 4 y 6 horas. Luego, si todo viene bien, tiene que haber un proceso de distribución donde los órganos son asignados, los potenciales órganos, a cuál va a ser el receptor. Eso nos puede llevar otras 6 horas más, o en total vamos sumando, ya van 12 horas, 18 horas, y hemos tenido operativos cuando se van a donar órganos como el pulmón, como el corazón, que son intratoráxicos. Estos órganos requieren un mantenimiento tan cuidadoso y tan preciso que nos llevan a veces hasta 24 horas poder mantener con una excelente parámetros de estabilidad los órganos que se van a ofrecer para el receptor, hasta 24 horas. ¿Y esos órganos que me estás mencionando se trasplantan individualmente o ahora existe la posibilidad de hacerlo en forma dual cuando dos órganos en el receptor están enfermos? Sí, eso en el avance de la medicina hay personas que necesitan 2 órganos a la vez. Por ejemplo, un diabético que necesita un riñón y páncreas. Deja de utilizar la hemodiálisis y deja de usar insulina. Eso es fantástico. Para una persona que tiene un problema hepático y que tiene un síndrome que se llama hepatorrenal, donde trabaja mal el hígado y el riñón, se trasplanta en bloque hepatorrenal. Es decir, que hay una tendencia en una misma persona, si necesita 2 órganos, recibir el bloque. Y después están los órganos que se trasplantan también en forma unitaria, o el trasplante en bloque cardiopulmonar también se puede hacer. Así que los trasplantes existen en bloque o unitarios. El mantenimiento de un potencial donante para
que se llegue a ablacionar un órgano como los riñones o un corazón aislado, ¿es el mismo tiempo o el mantenimiento dura más o menos lo mismo? El ¿O mantenimiento, es distinto el tiempo, perdón? el mantenimiento, para que entienda la gente, es el proceso donde las condiciones de presión arterial, temperatura, diuresis, medio interno sea lo más cercano a la normalidad. No es lo mismo mantener cuando va a donar un órgano como corazón y pulmón que cuando va a donar solo riñón, porque los órganos intratorácicos son mucho más lábiles y mucho más delicados. Entonces, en el tiempo, es mayor el tiempo que se necesita y se requiere para donar órganos intratorácicos que para riñón o hígado, en cuanto a tiempo, que es más corto, porque los equipos también son diferentes. Nosotros tenemos equipos en Salta, de equipo de trasplante renal, entonces lo podemos hacer más rápido y más corto el tiempo. Cuando necesitamos equipos de intervención de Buenos Aires, nos lleva más tiempo por el solo hecho del traslado, de armar los vuelos, y eso en tiempo es diferente en cuanto a tiempo. En cuanto a droga, manejo de terapia intensiva, es prácticamente similar. ¿Y por qué algunas ablaciones para trasplante de determinados órganos se hacen en Salta y por qué tienen que venir de Buenos Aires? ¿No lo podemos hacer nosotros? Está muy buena la pregunta. Nosotros tenemos profesionales que tienen muy buena formación en las distintas áreas quirúrgicas, solo que los equipos de trasplantes de los órganos que no se hacen en Salta, como por ejemplo hígado, pulmón, corazón, es el equipo quien tiene que tener un referente en cada provincia y hay un cierto grado de confianza dentro del equipo. Entonces, en Salta nosotros tenemos trasplante renal, donde los ablacionistas trabajan con los trasplantólogos del riñón, pero nosotros órganos todavía no tenemos una persona del equipo de Buenos Aires o de Córdoba que esté en Salta para ablacionar tal órgano. Y vos sabes que hay un plan para lograr esto y agilizar, porque la verdad que esto al no tener un profesional representante del equipo trasplantador, a nosotros se nos hace más complicado estar en Salta, y en relación a Córdoba o Buenos Aires se nos complica más en el tiempo. Está buena la pregunta. Tenemos profesionales capacitados, pero que no están pertenecientes al equipo de trasplante, por eso es que no podemos hacerlo solos en Salta. ¿Y qué hay algunos de los trasplantes donde se necesita sí o sí que el ablacionista que hace, por ejemplo, una ablación hepática, también forme parte del equipo para el trasplante? ¿Es tan necesario? ¿Por qué? No es, es importante, porque vos sabes que el equipo de trasplante funciona como una unidad y hay características de ablación, el sacar el órgano, que tiene ciertas condiciones que el equipo trasplantador va a requerir en el momento del implante. Es decir, que tiene que tener cierta escuela dentro del mismo equipo que respete las normas que pone el equipo de trasplante. Es decir, no es complicado, sino que tiene que haber una confianza dentro del mismo equipo para que esto se pueda llevar a cabo. Nosotros tenemos profesionales, pero si no hay una confianza dentro del equipo que lo va a trasplantar, esto no se puede llevar a cabo. No se puede. O sea que es como que el equipo de trasplante, en la medida de lo posible, tiene que tener una continuidad del brazo, del equipo de trasplante, como para que vea cuál es el órgano que están llevando, porque no es lo mismo realizar los estudios, ¿no es cierto? Una ecografía, tal vez por ahí es una imagen y no es algo que se pueda ver, en el campo mismo de la cirugía. Claro, porque desde el punto de vista del mantenimiento nosotros podemos hacer análisis, ecografía, imágenes, pero técnicamente el cirujano tiene una escuela de formación que tiene que ser afectado dentro del mismo equipo de trasplante. Entonces esas cositas, detalles técnicos, tienen que responder
al mismo equipo. Y por eso, bueno, nosotros tenemos buenos profesionales, pero nos está faltando ese nexo, ese brazo que vos dices, desde el equipo trasplantador para con el cirujano local. Que en resumen sería también un anhelo para nuestra provincia el día de mañana poder contar no solamente con un profesional que haga la ablación, sino de que al nuclearse con otros profesionales hasta podemos tener el día de mañana un equipo de trasplante para hacer hígado, para hacer reno páncreas, porque hasta ahora en Salta se hace solamente riñón, u otros órganos con una complejidad ya mayor. ¿Vos crees que eso puede ser factible de realizar en el tiempo? Claro, la verdad que eso sería para nosotros una ganancia en el tiempo enorme, y esto que nombraste vos, el brazo, la continuidad de que el equipo de trasplante, estando situado en otra provincia, tenga la confianza y poder llevar a cabo en primer momento trasplante en lugar de Buenos Aires, después ya una vez que esté aceitado hacerlo de forma local, y eso sería pero fantástico. Hay que seguir luchando y avanzando en estas cosas porque le hacen bien a la sociedad de Salta. Perfecto. ¿Cuáles fueron cuando realizas lo que se llama entrevista familiar, cuáles son los principales miedos y tabúes que tiene la gente por la cual en una persona que manifestó ser donante pero no escrito opone resistencia? ¿Cuál crees que es la causa fundamental por la cual la gente no es donante? Yo creo que hay un tema de conocimiento de la muerte. Primero los familiares o los seres queridos piensan que no está muerto, y eso es un gran problema. Obviamente, si la persona piensa que no está muerto, nadie primero va a aceptar una donación si no hay un convencimiento de la muerte. Y en esto quiero ser un poco insistente. Nosotros somos tan cuidadosos porque la muerte es una sola, y entonces no podemos ir a hablar con la familia si no estamos seguros de la muerte, porque gracias a Dios de la muerte a nosotros nos tocó, Raúl, vos sabes, en estos años que llevamos trabajando casi 9 años juntos, 8 o 9 años juntos, nadie ha resucitado, digamos, nadie de los que dijimos está muerto ha vivido. Es decir, siempre que hablamos con las personas sobre la muerte cerebral, terminando entregándose el cadáver o fueron donantes. Entonces, estar convencido de la muerte, y eso es una problemática que nos pasa. Obviamente que esto requiere mucha información, que la gente acepte esto, y después el otro problema es que la familia, en medio de tanto dolor, cuando la persona no dijo nada en vida, hay discrepancias. Entonces, siempre se pide un testimonio de la persona que ha fallecido, cuál era el deseo en vida. Cuando esa persona no dejó nada escrito, lo que se hace es que este testimonio, qué decía la persona en vida, y entonces la familia empieza a ponerse en el lugar de la familia, en el rol familiar, que está bien que lo haga, pero no a veces respetar la voluntad de la persona que dijo en vida, yo quiero ser donante. Y a veces eso es un problema, porque uno opina una cosa, otro opina otra cosa, y el otro dice, pero ellos, de su interior, manifiestan, yo deseo que tal cosa, y el otro desea, y no dejaron que el proceso siga la evolución y la manifestación del deseo de esa persona, que lamentablemente ya no puede decirle, he dicho que ser donante. Entonces a veces eso también contribuye a que haya una desinformación y un estado de, podríamos decir, de desequilibrio y hasta peleas familiares, porque uno opina una cosa, otro opina otra cosa, y eso no nos lleva a nada. Frente a esa situación, nosotros no somos exigentes en nadie, actuamos con total libertad, y siempre que la familia esté unida y contenida, porque en medio de tanto dolor respetamos la muerte de una persona ante todo, y que el cadáver sea entregado en las mejores condiciones con la familia. Perfecto. O sea, de que cumpliendo una de las etapas, cuando fue primero la denuncia, ya habíamos hablado de lo que es la denuncia al CUCAI con la posibilidad de una muerte. Una vez certificada la misma es la entrevista familiar, y en la entrevista familiar entonces surge algo que es importantísimo.
Si esa persona que falleció manifestó en vida ser donante, verbalmente es un poco que se le pregunta a la familia como para que nos dé la opinión de esa persona en vida. Sí. Pero por otro lado, ¿qué facilitaría para que eso no suceda? ¿Es necesaria, por ejemplo, un acta de donación firmada por el potencial donante? ¿Eso también facilita las cosas en el tiempo? Claro, cuando una persona en vida manifestó, dijo yo quiero ser donante, es lo mismo que decir soy donante por escrito, digamos, cuando lo manifiesta en forma escrita o en forma verbal, para nosotros la importancia es la misma. Por lo tanto, aconsejamos a la población que el que quiera ser donante, dejar registrado en el DNI o en los lugares donde nosotros tenemos las personas que trabajan para el CUCAI, recolectando esta información, el acta de testimonio. Esa se la puede firmar en vida y eso queda en un archivo informático. Ahora, si lo dijo verbalmente, en realidad nosotros tenemos que sacarle presión a la familia. Es respetar la voluntad de la persona que dijo. Tanto como que dijo que sí, como que dijo que no. Pero no en ese momento la familia tomar y decir yo pienso tal cosa, yo pienso tal otra y yo pienso tal cosa. Entonces ahí es donde viene el problema. Sino respetar la voluntad. de esa persona. Totalmente. Eso es lo que tenemos que lograr, digamos, a futuro con la sociedad y con las cosas, y cada uno manifestarlo en forma verbal o escrito. Si es escrito es mucho mejor, porque lo que estamos viendo es más fácil de entender. Perfecto, entonces ya teníamos la denuncia de la terapia intensiva hacia el CUCAI, la entrevista familiar, y de la entrevista puede surgir que se convierta en donante o no, hacer las pruebas de serología, que nos dijiste que lleva más o menos 6 horas, y después viene la otra etapa que es el mantenimiento del potencial donante. Es un tema que nos vamos a referir en el futuro como para no avasallar el conocimiento de la gente y que no se sorprenda que nosotros hablemos con fluidez de un tema que no se quiere tocar, que es la muerte misma, y que muchas veces en algunas reuniones, en alguna sobremesa, uno puede llevar el tema de la muerte, de lo que es la donación de órganos, o cuánta gente se recuperó a través de la donación de órganos, y que la mayoría de los que participan en la reunión no se levantan o no quieren abordar el tema. Por eso es que no lo vamos a apabullar tocando todos los temas así de golpe como para que lo entiendan, sino de que en otro programa vamos a hacer lo que se llama el potencial donante en su mantenimiento, es decir, estar en las mejores condiciones esos órganos como para que puedan ser trasplantadas y el trasplante tenga el éxito que buscamos. La mejor manera de sentirse completo no es recibiendo, es dando. Si está a tu alcance, facilita la donación de órganos. Dona tus órganos. 0800-555-4628. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Cerrando este sexto programa de Más Cerca, fue una tarea difícil hoy, es un tema que hasta a nosotros nos cuesta abordarlo. Se imagina para ustedes, los que están al otro lado, digamos, de la pantalla, lo que debe ser comprender cómo algunos profesionales y los que intervienen pueden referirse a estos temas. Alguien lo tiene que hacer. Ustedes vieron de que hay una parte absolutamente científica, que es la parte médica, que está el diagnóstico de la muerte cerebral, y el doctor Huanca pudimos abordar algunos aspectos de lo que significa un operativo de ablación, cómo vienen los equipos de los distintos lugares y centros de trasplante que ablacionan ese órgano, y algunas veces ellos mismos, los que ablacionan, participan de la cirugía. Cómo se planifica la llegada de los equipos de trasplante, cómo trabajamos en Salta para el mantenimiento, para que en el quirófano esté todo expedito para poder hacer lo mejor que se pueda un operativo, y fundamentalmente saber
desde que un operativo, no solamente los profesionales que trabajan en el hospital participan, sino también toda la gente que está involucrada en el tema, como son choferes, camilleros, la policía de la provincia, el SAMEC, la policía de tránsito. ¿Cuántas veces no aturdimos por las calles de Salta con una sirena donde dice hay un accidente tremendo o qué es lo que pasa? Ya nos identifican, ¿no? Debe ser un operativo del INCUCAI. Y ese operativo no es hacer ruido por decir acá estamos nosotros, somos nosotros, sino porque hay otra persona que está esperando en un quirófano de un centro de trasplante cualquiera del país y que esté realizando, que se puede beneficiar a través de una cirugía, de un órgano, de un corazón, de un hígado, de un donante salteño en este caso, y que por eso tenemos estos operativos en nuestra ciudad. Por eso este mensaje lleva implícito un saludo enorme a toda la gente que colabora, que participa con nosotros en un operativo, abriendo caminos, tratando de que la celeridad con que debemos llegar al aeropuerto es absolutamente necesaria. Acá no tocamos sirenas en falso, sino de que es absolutamente necesario, porque sabemos que la evolución del trasplantado va a depender absolutamente del tiempo que pasa para ser trasplantado. La mejor evolución es cuando tenemos la menor cantidad de horas posible. En el corazón, se imaginan, desde un clampeo de la aorta, que es la arteria que nos provee de sangre y del alimento para todo nuestro cuerpo, cuando se clampea esa aorta y artificialmente el corazón se detiene, desde la ablación, que es simplemente hacer una cirugía para extraer el corazón, hasta el trasplante en el receptor, no tiene que pasar más de 4 horas. Esa es nuestra urgencia. Es la urgencia de saber que tenemos que llegar desde el hospital al aeropuerto. Desde el aeropuerto tiene que salir un avión para que llegue a Buenos Aires, a Córdoba, donde esté el centro de trasplante. Desde ahí tiene que trasladarse al centro donde va a ser el trasplante, y hasta que se trasplante no tiene que pasar más de 4 horas. Ese es el motivo fundamental que le pedimos a la gente que también participa en un operativo. Yo no me puedo olvidar de la gente. Por más que nos abramos un poquito a la derecha, que renegamos y ahora qué pasa, pero también está participando en un operativo, también es parte activa de un proceso que va desde la donación al trasplante y que, como les digo muchas veces, salva vidas.